Hola, muy buenas noches para todos. Mientras se van conectando, les voy contando que tanto en el perfil de Nexos como en el mío quedó montado el live con Alejandra, que fue la nutricionista, como un pequeño resumen para aquellos que no alcanzaron a verlo. Bueno, entonces allí está como colgado. Hoy vamos a tratar un tema muy chévere con una súper requete redura del tema, que es Natalia Bayona. Entonces mientras se van conectando, pues me gustaría si me van saludando y por el chat para saber si tienen preguntas y las puedo ir como leyendo bien. Hola Ergu. Entonces, hoy vamos a hablar sobre salud mental para músicos. Es un tema que es muy grandulón. Me gustaría abarcar lo más globalmente posible y tener en cuenta que no vamos a hablar solamente como de músicos profesionales, sino de todos los rangos de edad. Muchos de nosotros somos inclusive profesores, entonces esto nos sirve para todos. Bueno, voy a ir buscando entonces mientras tanto a Natalia. Un segundito. A ver si sí lo estoy haciendo bien. Y entonces lo que podemos ir haciendo un poquito es como contextualizarnos acerca como de por qué hablar de este tema. Nosotros los músicos tenemos como varios campos en los que nos desempeñamos, tales como orquestas, bandas, mariachis, grupos de cámara, tunas, bueno, de todo. Y entonces allí, dentro de nuestras rutinas pasan muchas cosas importantes a nivel físico, pero por supuesto a nivel mental también. Entonces, bueno, voy a intentar buscar a Natalia por acá. Natalia Bayona es acompañando, ya tiene un Instagram muy interesante con este tema. Hola Jenny, Así muy que bien, sin ¿y tú? más, ¿Cómo estás? hola Natalia, ¿cómo estás? No, Muy bien, a ti por invitarme a gracias este espacio, por muchas aceptar la gracias. invitación. Bueno, estábamos como empezando a contextualizar un poquito como en qué campos eh, nos desempeñamos los músicos, por qué prestar atención tal vez a la parte psicológica, tal vez, y bueno, como un poco acerca de ello. Igual me gustaría pues que nos saludaras, Claro nos que sí. contaras un poquito Bueno, acerca de ti para para los que no comenzar. me conocen, mi nombre es Natalia Bayona, soy músico y musicoterapeuta, pero mi enfoque específico como tal es el trabajo del rendimiento musical. Entonces, trabajo como, digamos así, el área psicológica y mental de los músicos, que es un tema muy importante y muy particular, bastante particular. Diría que una parte muy importante que digamos todavía no estamos acostumbrados a tener en cuenta, ¿no? Digamos que cada vez se va normalizando, por decirlo así, pero, pero estamos como en el proceso de ir aprendiendo lo importante que es la parte mental y psicológica dentro del proceso musical, dentro del estudio, dentro del tocar, dentro del desenvolverse en la música. Uh-huh. Total, porque yo siento que es una cosa que pasa un poco parecido a lo físico, y es que cuando se pone en evidencia, aún suele ser un poquito como tabú, no encuentro un sinónimo, pero aún pareciera como Sí, que no es claro. como tan Y debido es algo muy exteriorizarlo, cultural, ¿no? O y es muy sea, importante. tranquila, es algo muy cultural, ¿no? En- Porque desde siempre nos han acostumbrado como a ser un poco misteriosos con todo lo que tiene que ver con las emociones, con lo psicológico, como de que todo lo que uno siente a veces está mal visto, ¿no? Sobre todo si es negativo. O sea, lo que se ve, lo que está bien visto viene siendo todo lo que uno llama positivo, las emociones positivas, pero el resto es como algo que no queremos saber o no queremos mirar muchas veces, pero que obviamente influye muchísimo.
Claro, influye un montón, sobre todo en la parte interpretativa. Pero bueno, Claro. empecemos entonces un poquito como con las preguntas. Nosotras tenemos algunas y ustedes tienen algunas que alcancemos como a abordar. Chévere. Natalia, ¿por qué aparece la frustración? ¿Por qué Ok. aparece y cómo Bueno, podríamos de alguna manera dentro del manejarla? contexto musical, pues obviamente cada uno dentro de su particularidad y también dentro del contexto que hay en el gremio, va viendo que en la medida del proceso en que uno va aprendiendo a tocar un instrumento, pues se va viendo enfrentado a ciertas dificultades. Digamos que estas dificultades, sobre todo, empieza uno a notarlas cuando comienza a enfrentarse realmente al estudio diario, que es una actividad bastante retadora, ¿no? Eh, digamos uno como que uno empieza a estudiar música, claro, con la idea de que la música es algo muy bonito, de que la música es algo muy necesario, que hace parte de la cultura, como algo muy natural, por decirlo de alguna manera. Y cuando empezamos a estudiar, pues vemos que hay un montón de cosas muy difíciles que digamos, muchas veces la vemos como normales, pero si uno se pone a mirar en la realidad, tener el control del cuerpo de esa manera y desarrollar músculos, desarrollar movimientos y cosas que tú sabes que no son tan naturales del ser humano. Entonces, y más todo lo que se va presentando en la academia comienza a generar un montón de presión. O sea, eso que veíamos al principio tan normal y tan natural empieza a tener un montón de carga de, digámoslo así, intelectual, motriz y un montón de cosas que se van sumando y que a la larga pues no son fáciles. Entonces digamos que los procesos de frustración pueden variar muchísimo según cada persona, pero digamos que en general viene como todo esta situación de uno querer hacer las cosas muy bien dentro de la música. Obviamente todos queremos mostrarnos de la mejor manera, pero una de las cosas es que, digamos, nos queremos mostrar de cierta manera eh, eh, como, como que tenemos total control de las situaciones y a veces no vamos respetando nuestro propio proceso, que el proceso de cada persona siempre va a ser muy, muy particular. Digamos, todo el contexto era para llegar a este punto, que la frustración se va presentando en la medida en que uno tiene ciertas expectativas y va en el camino creyendo que de pronto no las está cumpliendo. No sé si me hago entender. Entonces, digamos, o sea, digamos, yo puedo pensar, por Sí, ejemplo, sí, y es sí, un total. ejercicio que es muy bueno hacerlo, que saber uno hasta dónde quiere llegar y saber realmente qué es lo que quiere dentro de la música, que muchas veces uno no se toma como el trabajo como muy sincero de uno saber para dónde va, sino que normalmente uno llega a la universidad y como que, digámoslo así, por decirlo de alguna manera, como que uno confía tanto en su profesor de instrumento que se entrega completamente al proceso, como lo que el profesor te diga, todo lo que se va presentando, pero como que uno no toma parte consciente de ese proceso. Entonces, al tú no saber exactamente qué estás haciendo, entonces pues tu mente y todo está de una manera bastante dispersa. Y pues, o sea, te lo estoy hablando de una manera muy general porque obviamente aquí empiezan a surgir un montón de factores muy específicos donde pues la frustración de cada persona puede ser muy, muy particular. Mm. Sí, total. De hecho, alguien estaba diciendo como que alguien dijo que, bueno, que sí, que hay como niveles de frustración, entonces en ese orden de ideas, igual que nos pasaba lo de el este de nutrición, como que cada Exactamente. quien tiene Ujú. requerimientos muy específicos. Entonces, bueno, pero siguiendo un poquito como, bueno, sí, la frustración, entonces, Natalia, ¿tú crees que de alguna manera se enlaza con la falta de Claro, motivación con digamos el que cuando instrumento ya se en ese presenta orden un de problema ideas? justamente con el instrumento es porque
todo lo que pensamos que debería ser, como que lo empezamos a atribuir al instrumento. Entonces, por eso normalmente uno dice, cuando uno va a tocar, por ejemplo, en el caso de nosotros los clarinetistas, que uno dice que por culpa de la caña, que por culpa del clima y todo eso. Entonces, como que todas las frustraciones a veces empiezan a llevarse al objeto, que es el instrumento, que es a lo que uno le pone como toda como la motivación o la atención en el estudio. Entonces, claro, tú empiezas a llevar todo, como todo ese peso, toda esa presión a un objeto como tal, que es el instrumento. Y claro, empiezas a tener malas experiencias durante tu proceso de vida, entonces te fue mal en un concierto, te fue mal en una clase, y empiezas a relacionar como que tiene que ver con algo, con un factor externo, y siempre lo relacionas y empiezas a generar peso, un peso como una creencia de que es el instrumento de alguna manera. ¿Por qué te lo digo? Y te voy a dar un ejemplo de algo que me pasó con un amigo, no sé si esté por ahí, que llega y él toca flauta y toca flauta traversa y toca una flauta que es de Irlanda, se llama whistle. El caso es que él me decía que cuando tocaba esa flauta que era irlandesa, todo le fluía súper bien, que era impresionante, o sea, como que su técnica y todo el aire y todas las cosas eran súper fáciles, por decirlo de alguna manera. Y empezaba a tocar la flauta traversa, y ya todo era un caos y el desastre. Pues, lo estoy exagerando, pero esa es como la idea, ¿no? O sea, como de que claro, él al estudiar, digámoslo así, música académica con la flauta traversa, entonces le ponía todo como esa presión al instrumento, que hacía que cuando tocaba el otro, como que se liberaba de alguna manera y fluía muchísimo más. Entonces, son cosas muy particulares que nos pasan. Ujú, Sí, claro, te entiendo. Yo siento también que pasa ujú, cosa a nivel de frustración y de falta de motivación. Es que, por claro, ejemplo, uno dejó de estudiar una semana. No dice escalas en una semana, claro, cuando uno va a el instrumento a la semana, está peor. Entonces uno dice, igual para que lo coge tampoco me va a salir. Y a la siguiente semana pues me va a salir peor. Entonces mejor ya, como que cada vez se pone la situación y es más difícil y como que crece más la frustración y la motivación es más difícil de conseguir. Entonces, bueno, pero están hablando de la memoria, todos sufrimos de no memorizar, pero sí, cada quien como tiene que encontrar estrategias diferentes. En el live de nutrición dieron algunos tips sobre comida verde que le puede ayudar en esos casos. Bueno, pero, y entonces siguiendo un poco un tema que es que todo se enlaza con todo, porque entonces está la motivación y la frustración, pero además está la procrastinación, que es otro tema fuertísimo que también nos aleja entonces, porque no tengo motivación, me frustro porque no me sale y tras del hecho me pongo a claro. procrastinar, esto es peor, o sea, ¿qué hago? ¿Qué herramientas, qué estrategias a nivel general tú me podrías recomendar para Sí, pues ahí no procrastinar? justamente como tú lo conectas está súper bien, porque justamente la motivación es la que va en parte, obviamente, a generar que tú no hagas, no seas un procrastinador. Entonces, pues la motivación como tal son los motivos que uno tiene para hacer algo. Y si tú no tienes un motivo para, pues por decirlo así, para levantarte y coger el instrumento, o para dejar de hacer otra cosa y coger el instrumento, si tú no tienes una idea de lo que quieres hacer, que vuelvo al tema del principio, que es muy importante, entonces simplemente no va a pasar. Entonces muchas veces nosotros creemos que estar motivados es como tener energía o tener como un chispazo o sentir como alegría, por decirlo de alguna forma, pero los motivos ya cuando uno está a nivel profesional deben ser muy conscientes, deben ser muy realistas, uno saber, yo quiero llegar a tal punto con mi instrumento,
quiero desenvolverme en este ámbito específico y para eso necesito estas herramientas que debo ir adquiriendo. Algunas van a ser más cómodas, digámoslo así, que algunas de las cosas que hay que hacer pues son chéveres, por decirlo de alguna forma, o sea, son bonitas o son agradables, y otras no. Siempre uno va a tener algo que como que esforzarse o de cierta manera poner de su parte para poder lograrlo. Pero entonces si tú no tienes la conciencia de que quieres lograr algo específico, entonces no sabes también qué cosas debes, como por decirlo así, es que sacrificar suena feo, pero digámoslo así, como de llevar a cabo así sea incómodo, y saber que es parte como de un proceso necesario para poder llegar hasta ahí. Entonces nadie de la noche a la mañana, y esto es algo que yo hablo mucho con las personas que trabajo, con mis consultantes, que digamos, ninguna persona que uno conozca dentro del gremio que sea muy, muy bueno, porque a veces uno admira personas que son excelentes o que no tocan y no se equivocan casi aparentemente, o que se muestran muy seguras. Ninguna de esas personas o sea, todos ellos en algún momento de su proceso ni siquiera sabían cómo se llamaba su instrumento. O sea, suena tonto, pero es muy real. O sea, ellos partieron absolutamente de cero, tuvieron que equivocarse, hicieron el ridículo entre comillas, fueron a clases y lloraron, fracasaron muchas veces, y es algo que debemos asimilar como una realidad, no como, sí, o sea, como algo muy, como para saber que siempre hay procesos y saber que siempre hay unas implicaciones dentro de ello. Entonces, saber que si uno hace las cosas de manera progresiva y con una buena guía y una buena orientación, va a poder lograrlo, porque simplemente el paso del tiempo y de la acción van a dar sus frutos en algún momento. A mí a esto me trae a pensar dos cosas. Una primera, que hablamos con una violista, y es el estudiar. No sé, ¿tú qué opinas? No es de la desesperación, porque muchas veces como convocatorias se cierran 2 semanas. Entonces, no, ¿hace cuánto no cojo el Don Juan? Bueno, lo que sea que tenga que preparar. Entonces se estudia de una manera angustiada, con metrónomo a 1000, porque es que tiene que salir ya. O sea, yo siento que la meta es importante, pero ver esa meta de una manera amable y feliz, como lo voy a lograr, porque quiero mejorar con respecto a mi propio resultado de hace, no sé, una semana. Sí, o sea, estudiar, pero no desde la desesperación, sino desde buscar una meta clara, desde el amor que uno le tiene a su instrumento. Siento que pasa es eso, no, tengo que sacar eso ya y tengo temas para mañana, entonces todo lo que uno hace para llegar a esa meta, de alguna manera, es como por el camino de la angustia. Sí, bueno, si quieres te complemento un poco. Y, o sea, sí, sí, dale. Tranquila. No, que lo que dices es súper real y pasa muchísimo. Dale. Y mira que, o sea, como cosas que pasan también cuando a veces las personas van a buscar ayuda, que no lo digo por juzgar, porque pues obviamente, como te digo, estamos en el proceso de conocer. Es que a veces me consultan, por ejemplo, cuando en 3 días o una semana ya hay una audición y están muy alterados. Pues obviamente se intenta hacer lo más que se pueda, pero claro, hay cosas que necesitan su proceso. Y lo que dices es muy real. Entonces, digamos, uno va a tener que exponerse o hacer algo muy importante en poco tiempo, o así sea en poco o mucho tiempo, y es muy importante el tema de saber hasta dónde puede llegar realmente, ser muy realista y muy sincero con uno mismo. Igualmente a la hora de escoger una obra, a la hora de enfrentarte a cualquier situación, es como uno saber, o sea, como decirte a ti mismo qué voy a hacer y para qué lo voy a hacer, y tener muy claro hasta dónde vas a llegar en ese momento. Entonces, por ejemplo, yo tengo una audición en 2 semanas y yo no puedo pretender, por ejemplo, mi meta a 2 semanas no puede ser como quiero ganar la audición. ¿Por qué? Porque van a haber otras personas, porque van a haber factores externos que tú no puedes controlar, que tú no sabes qué va a pasar.
Bueno, en fin, hay muchísimos factores que no van a determinar que tú lo puedas hacer o no, o sea, es imposible. Pero si tú te dices a ti mismo, voy a esperar que en esa audición poder tener, por ejemplo, experiencia, qué es lo que necesito en estos momentos, o lo que necesito en estos momentos es lograr que esta obra en particular que voy a tocar en esa audición llegue hasta este nivel en particular, o solucione tal problema técnico en específico de aquí hasta allá, o yo pueda de aquí hasta allá tocar un poco más expresivo. O sea, como una meta muy clara, que tú llegues allá y tú puedas realmente medir si lo lograste o no, es mucho más satisfactorio y mucho más productivo a que si tú tienes una idea de que si ganas está bien y si la pierdes está mal, porque no estás realmente construyendo tu camino, sino que llega el punto en el que si te equivocaste o si no pasaste, lo que empiezas como decimos acá, a darnos palo, a generarnos más malestar del que ya puede haber normal en la vida, y en vez de avanzar, pues nos empezamos a estancar porque nos empieza a dar miedo, nos empezamos a sentir incómodos y todo eso va repercutiendo en la manera en que uno va tocando. Pues, hablé de muchas cosas, pero engranando todo lo que me dijiste. Sí, total, tienes toda la Sí, razón. Bueno, hicieron sí, una pregunta, no pues sé está si bien. la querramos desarrollar de una vez, Sí, antes de pasar al siguiente punto. Sí, bueno, porque el siguiente punto vamos a hablar un poquito como de depresión y ansiedad, que es algo recurrente ahorita. Pero además surge esta pregunta que es, ¿qué opinión te merece las heridas emocionales ok. creadas en la academia referente a malos O docentes? sea, se referirá como Ujú. a lo que pueden dejar los docentes en uno, ¿cierto? Como de decir, sí, a ver, ese es un tema bastante complejo, ¿no? Porque tanto en las relaciones académicas como en las relaciones interpersonales, pues tenemos que tener en cuenta que si hay una persona que tiene sus dolores emocionales y sus cosas de vida que haya vivido, y pues todos sabemos que normalmente si una persona tiene un problema, pues tiende a generar también malestar en su ambiente, o sea, tanto para nosotros como para los profesores. Entonces, pues digamos que es un tema complejo de mirar. Muchos de los profesores no hacen daño a propósito, porque muchos tienen buenas intenciones y pueden generar malestar, otros son un poquito más rudos, hay muchas situaciones, ¿no? Entonces, pues yo diría que lo más importante ahí es no enfocarse en eso que le genera a uno las demás personas, sino uno buscar las herramientas para uno poder avanzar independientemente de lo que esté pasando afuera. Y es lo más sano siempre lo más sano es uno asumir como esa responsabilidad de que siempre van a haber factores que uno no puede controlar y que lo mejor es uno estar bien y si hasta llegar al punto en que si uno puede ayudar a otra persona, pues mucho mejor. Claro, es que es un cuento porque nos ha pasado, digamos, a mí no me ha pasado, pero tengo Uh -huh. gente muy cercana, sus maestros le han dicho cosas absolutamente, en mi concepto como profe, creo que todos hemos tenido malos días, en serio, en el que uno puede que algo que no sea adecuado, pero eh, sé que hay maestros que han dicho como Uh usted -huh. nunca va a ser chelista, un ejemplo, o usted nunca... Ayer escuché una, Me cuento. al dijeron, estoy muy indignada, ayer dijeron al salir de una audición, le dije, es No que sea sufre de nadie. pánico escénico no debería ser músico. Mm, o sea, no, pero bueno, sabes que eso con un par de personas, hombres sobre todo, que dicen como, yo nunca he tenido eso, a mí eso no me pasa, me pasaba cuando
chiquito es súper raro ese. Me pasa cuando chiquito y ya cuando grande se me quitó, que a mí me parece que es como al revés, que uno mientras Claro. más crece, más horrible se vuelve la cosa. Pero bueno, bendecidos no les pasa, pero yo creo que es un porcentaje grandulón. Pero siento que estos maestros que dicen ese tipo de cosas, primero puede que hayan tenido, les vamos a dar el beneficio de la duda, puede que hayan tenido un mal día con eso a mis colegas, o de repente muchos de ellos vienen de unas formaciones absolutamente también, en mi concepto, digo, desde mi poco conocimiento como docente, Exacto. que no me parece, pero pues sí. Entonces, Sí. entonces, ahora enlazando con lo otro, porque no, porque a nosotros nos toca mucho como el resultado, ¿no? La audición es ya, el concierto es ya, bueno, entonces, y todos esos factores que nos juegan tanto para bien o para mal, como por ejemplo la depresión y la ansiedad. Es decir, ¿tú crees que si una persona siente de alguna manera o está deprimido o tiene un episodio de ansiedad, sí puede afectar Sí, su rendimiento totalmente como, sí. como músico? Pues lo que pasa con la música en particular es que nosotros, nuestro medio de comunicación o lo que utilizamos o lo que expresamos literalmente son las emociones. Entonces, no, digámoslo así, no hay manera de que uno no se esté exponiendo internamente. Es muy, es, es como una de las profesiones donde uno realmente tiene que poner lo que tiene adentro afuera, pero en medio, en forma de sonido. Entonces, todo lo que tú vives externamente va a influir en la manera en que lo reproduces, por decirlo así, o lo expones o lo amplificas con el instrumento. Entonces, totalmente. Y no sé, digamos que este es un tema de los que también son muy, muy tabú y muchas de las personas, o sea, muchas más de las personas que creemos dentro de la música tienen ansiedad y depresión diagnosticada, ni siquiera síntomas, porque lo normal es que hayan síntomas, pero muchísimas personas dentro del gremio tienen realmente estas enfermedades, no sé cómo decirlo. Bueno, entonces, para que sepamos que dentro del gremio es muy normal y digamos que pasa algo, ¿no? Que hay veces, eh, pues hay personas que son más susceptibles a ciertas cosas, ¿no? Entonces, digamos que según estudios, los músicos somos tenemos bastante la tendencia a sufrir de depresión y ansiedad. Hay estudios que hablan sobre eso y son cosas muy particulares y puede ser todo lo que hemos hablado, ¿no? De tanta presión y de tanta exposición y de tantas dificultades que pueden haber en el proceso. Uh-huh. Total, qué difícil. Tú, bueno, no, como a manera de consulta, yo que aprovechando, pero tú como profe, por ejemplo, de, no sé, una persona de 10 11 12 años, como cuál es el canal inmediato a seguir cuando yo detecto que esa persona tiene un episodio de ansiedad o tiene una depresión muy fuerte y yo en verdad no tengo las herramientas porque no estoy capacitada, ¿cierto? Como, ¿qué debo No, hacer yo eso sí, inmediatamente cuando detecto eso? lo que uno siempre tiene que hacer es ir a buscar la ayuda real, ¿no? Digamos que las únicas personas que diagnostican ese tipo de problemas son los psiquiatras, ni siquiera los psicólogos. Entonces, primero hay que hacer un diagnóstico, hay que acudir como realmente a los lugares donde te pueden brindar la ayuda, ¿no? Y eso implica, pues, sí, como tomar conciencia, así como cualquier síntoma que uno pueda tener que le pueda afectar físico también, ¿no? O sea, como uno sabe que hay cosas que no puede dejar pasar porque pueden ir empeorando con el tiempo y que pueden generar dificultades. Y el tema con la salud mental justamente es eso, que digamos son cosas que uno puede posponer, uno puede decir, no, no es tan grave y seguir adelante y no pasa nada, entre comillas,
pero entre tú más sano estás mentalmente, puedes hacer muchísimas más cosas. O sea, o sea, tu vida en general va a cambiar muchísimo, él va a afectar en el rendimiento musical, va a influir, yo diría que en todas las esferas de tu vida. Entonces, digamos, yo siempre lo he visto como una inversión. Yo creo que es de las inversiones más importantes que uno puede hacer, aparte de la salud mental, también la salud obviamente física, ¿no? En cuanto a la alimentación y demás. Pero sí, sí es un tema que si tuviéramos más presente, Sí, tanto cada uno se sentiría mucho mejor, como el gremio también mejoraría bastante, que es una de las cosas que, que aspiro. sí, sí, claro. Y sabes que Erwin dice que ha escuchado algo sobre los primeros auxilios psicológicos. Yo también me lo había hecho, explicaba hecho mi psicóloga, pero no recuerdo muy bien. Bueno, me queda de tarea, pero sí, es muy importante, definitivamente. Y sabes que me gustaría hacer un paréntesis cuando yo empecé como en el camino de las lesiones de músicos, porque yo no sé por qué me lesioné y uno cree que está solo. Lesioné y soy la única que tiene manguito rotador y es la única que le ha pasado eso. Y cuando tú entras en ese mundo de la lesión, te das cuenta que de repente hay hasta libros que se Imagínate. especializan en la parte anatómica solo de los músicos. Y para como que ese espectro bellísimo, yo siento y me encantaría pues eh, que los que están viendo esto y los que quieran como regar la bola, obviamente Natalia hace parte como de ese espectro de la parte de la salud de la salud psicológica. Entonces que en verdad esa persona que está triste, que en serio no encuentra la motivación, la frustración, porque uno cree que está como solo en ese momento, uno dice, no, es que no estoy haciendo escalas, ¿qué tal si va a pasar? Yo no, y yo voy a ser peor y mañana voy a ser más fascinado por no tal. Y uno se siente como solo en ese momento y realmente yo siento que puede ser muy latente lo que a mí me pasó en la parte física y es que cuando uno se entra a ese mundo, de repente hay un montón de gente que te cobija, que te capacita, que te muestra un montón de soluciones, de herramientas, bueno, etcétera. Ya, me puse aquí. Siguiente. Entonces, ahora, entonces, hablando del rendimiento general, me voy hacia el lado como de la competencia, que es una cosa que va a estar, por supuesto, que es algo con lo que debemos lidiar por siempre para siempre, pero me gustaría saber, ¿tú qué opinas como si es sana, si la competencia es sana Ok, y si no, en qué pues punto voy a deja de decir una ser? frase que uno escucha normalmente por ahí y a veces de pronto no la entiende a profundidad. Y es el tema de que uno siempre debe competir con uno mismo. Es una frase que uno dice, pues sí, ¿no? O sea, como que ahí siempre ha estado, pero es toda una realidad. O sea, lo que hablábamos antes, si digamos tú te compararas a ti mismo con lo que has hecho hace, no sé, un año o 6 meses, no sé, pues te darías cuenta de lo que realmente has avanzado. Pero si te comparas con una persona de tu instrumento que ya tenga la experiencia de ser solista o tocar no sé, en orquesta o lo que sea, cualquier cosa que uno crea que es algo muy alto, entonces tu autoestima va a bajar sí o sí, porque te estás comparando con una persona que no está en tu proceso ni en tu nivel. Entonces es muy importante saber que lo que uno hace es para mejorar, más no para ser el mejor. Y también lo digo porque, y esto también es muy importante, porque el arte como tal, siempre va a ser muy individual. Por más que toquemos, obviamente, en grupos y eso, donde obviamente hay una homogeneidad, por decirlo de alguna forma, pero siempre va a ser muy subjetivo. O sea, digamos, en una audición, por más, pues sí, obviamente van a haber personas que tocan correcto y no, que eso viene siendo la parte técnica y que obviamente es lo que uno aprende en la universidad, pero de todas maneras siempre va a haber un factor personal que va a hacer que cada músico sea único de alguna manera. Entonces siempre va a jugar de alguna manera la subjetividad. O sea, es imposible que una persona que te escuche solamente te oiga como un robot o algo así, no sé.
siempre te va a escuchar como a ti como músico, como persona o como individuo expresándose de alguna manera. Entonces siempre uno, como te decía antes, debe velar por, por mejorar, más no por ser el mejor. El mejor no tiene sentido. Siempre, todos tenemos algo importante en la música que aportar. Nadie va a ser el mejor nunca. Siempre cada uno va a tener su toque, su forma, su manera de hacer las cosas. Ujú. Me encanta, es una gran chelista. Dice, en nuestra formación no nos enseña eso, crea ansiedad y frustración. Todos tenemos habilidades diferentes y existen diferentes campos de acción. Sí, total, es que si no se pudiera en serio extender en el tema, pero bueno, pero totalmente de acuerdo. Y yo creo que es algo con lo que tenemos que romper mucho, sobre todo con estas nuevas generaciones, porque siento que está bien la competencia, pero siento que sí, como dicen acá, tiene que ser una cosa muy sana y muy clara desde mi punto de vista, otra vez como profe, y es como el contexto también. A mí me pasó un poquito con dos estudiantes, una de las estudiantes le invité al concierto de la otra, Uh-huh. terminó el libro de Suzuki, a la que iba a ver, era menor, como 3 años, y ella en cambio la que fue a ver Okay. va como en el libro uno en la mitad, de algo así. Entonces, claro, llegó a la casa y los papás, ¿viste? Eh, Juanita más y es mucho más chiquita y entonces tú ya No, estás, ya no, o sea, ¿qué pasó? Y yo les decía como, obviamente no la imagínate, hice para claro. que ustedes ahora me la arruinen la autoestima. Y claro, la chica que va a ver, a la niña que se está grabando ese día, ella tiene una mamá que fue niña Suzuki, Claro. terminó como hasta el libro 5, o sea, toca un resto. Es una niña que está homeschool, entonces sus horarios son absolutamente diferentes a la que sí va al Exacto. colegio a las 5 de la mañana y vuelve a las 5 de la tarde, ¿sí me entiendes? O sea, como dentro de la competencia y bueno, y no, siento que también es necesario Totalmente. muchas veces contextualizarse también, porque uno se da palo y en verdad Uh-huh. el contexto de todos es tan absolutamente Sí. diferente Y y hay vale los la pena casos de en serio personas tener este tipo de que comparación. empezaron Pero bueno, aparentemente tarde, o sea, para decir una edad donde supuestamente todavía la persona no tendría como el suficiente tiempo y logran hacer grandísimas cosas. O sea, conozco muchos casos. Entonces eso no tiene nada que ver, tiene que ver más con saber aprovechar el tiempo que uno tenga y pues hacerlo de la forma más sana, que siempre va a ser de acuerdo a lo que uno necesita. Uh-huh. ya lo que uno quiere. Es que también, eso de la edad también es una cosa muy loca que yo no sé quién se le inventó Claro. y nos comimos el cuento del resto. Bueno, yo hablo desde mi punto de vista, pero yo que ya atendía a una chica absolutamente preciosa, un ser increíble, muy talentosa y eh, muy triste porque decía como es que yo ya estoy muy vieja para entrar a la nacional, tiene 19 años. Es decir, ¿cómo me vas a decir Imagínate. que 19 añitos estás No, y mira que vieja? ¿Quién lo le curioso de la eso situación es es que muy también, loco. si uno es muy, Yo no muy sé. realista, una persona no es tan madura a los 19 años. Y para uno aprovechar un aprendizaje, pues necesita de mucha madurez y de muchas herramientas y una base muy sólida interna para poder como ir superando y afrontando tantas cosas. Entonces yo diría que hasta lo ideal sería que uno realmente tuviera una edad donde pudiera como asumir todo eso sin frustrarse en el camino y sin dañarse, sin bajarse la autoestima, sin golpearse, sin hacerse daño, sino que pues sí, no es fácil. Uh-huh. No es fácil, sí. Pero bueno. Okay. Bueno, aquí entonces me voy para otra Como parte. Sí, comentarios, da creo. como alguna pregunta al respecto, pero no he visto nada como de lo que... Sí, pero creo que preguntan sí, como que no. Listo, entonces sigamos. Aquí, entonces, me gustaría... Ay, Dios mío, se me salió. Me vi algo muy chévere en tu Instagram que es muy, muy chévere
y es algo acerca como el calentamiento psicológico. ¿Por qué? ¿Por qué y para qué hace? Claro, yo sé por qué calentamiento físico, porque yo no me quiero lesionar, ya me lesioné, es horrible tal, pero calentamiento Claro. psicológico, El ¿por qué calentamiento o para qué psicológico, hacerlo? sí, wow, suena un poco abstracto, claro, un poco raro, pero así para que lo entendamos súper, súper fácil, es estar como preparado, no solo en lo físico y en lo intelectual, que también uno a veces sabe, o sea, como que uno a veces repasa un poquito, tiene muy presente lo que va a hacer, también lo que tú dices, uno calienta de pronto el cuerpo, no todos, pero a veces se hace. Así igualmente uno puede, como de cierta manera, preparar su mente y sus emociones en el sentido de encontrar una estabilidad para poder tocar estando como en una manera adecuada, ¿no? Entonces ahí hay muchísimos factores que se pueden mirar. Entonces uno de esos factores es como el nivel de energía que uno tiene en el momento. Entonces, si uno está demasiado pasivo, pues obviamente no va a tener, como decir, la motricidad suficiente y la actitud para llevar a cabo una obra determinada. O si está demasiado exaltado, o sea, hay el caso de personas que a veces están tan ansiosas y están tan activas, por decirlo así, que, que empiezan a tocar y empiezan a tocar más rápido, acelerados, pasan muchas cosas, ¿no? O sea, están los dos extremos. El caso es que esto busca, el calentamiento psicológico busca encontrar ese punto adecuado y eso va a influir, o sea, hay que tener en cuenta muchas cosas para lograrlo. Y va a ser, obviamente, por un lado, la persona, lo que necesita la persona, y por otro lado también depende de lo que vaya a tocar, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, vas a tocar una obra que necesita mucha energía, una obra que su parte emocional sea muy activa y sea, no sé cómo explicarte, enérgica, pues obviamente vas a tener que tener un nivel de activación diferente a si vas a tocar una obra más pasiva. Entonces, como encontrar como ese conjunto de cosas mentales y emocionales adecuadas para estar bien. Eso por un lado. Y desde lo psicológico como tal, también si uno tiene, por ejemplo, mucha ansiedad o si en ese momento está teniendo pensamientos que sean autosaboteantes o de autocrítica o o como catastróficos también puede pasar o de cualquier tipo negativo que te puedan generar malestar, entonces uno también puede tener la conciencia de saber cómo contrarrestar esos pensamientos. Entonces, digamos así que son como un conjunto de herramientas, el calentamiento psicológico, así como uno dice, puedo hacer esta rutina de las manos y de los pies, lo que sea, igual son unas herramientas que tú puedes utilizar para estar en esa disposición. Entonces, lo que se utiliza así normalmente, para que entendamos, porque no hay recetas, no hay recetas como tal, puede ser la respiración, puede ser movimientos, puede ser cosas escritas, puede ser hasta música, pero escuchada, que también la música, pues sabemos todos que tiene la capacidad de llevarnos a estados muy específicos. Pueden ser, bueno, hay bastantes actividades o como ejercicios muy específicos de hacer en la mente, de imaginar, hay bastantes formas de hacerlo y va a depender la efectividad de lo que la persona necesite, ¿no? Entonces, si eres una persona ansiosa, pues vas a necesitar una actividad que te baje la ansiedad. O si eres una persona acelerada, vas a necesitar una actividad que te reduzca la ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, digámoslo así que no lo quiero decir de una forma como que esto les sirve a todos, porque no es así. Espero haberme hecho entender. Sí, sí, sí. Yo, por complementar, si te parece un poquito como yo siento y lo llevo a cabo sobre todo como desde la pandemia y siento que sin lugar a dudas la respiración consciente, porque a pesar de que tú respires desde que naces no quiere decir que lo hagamos bien. Cuando uno hace
consciente de la respiración, valga la redundancia, sin lugar a dudas, el sistema nervioso se toma Ujú, más de las exacto. riendas, porque cuando uno está como en esa ansiedad y como esa, ya voy a tocar, ya, sí, tengo la intro, bueno, lo que sea, cuando uno controla la respiración, yo personalmente lo hago con un ejercicio que es el 4-7-8, que es que uno inhala en 4, Ujú, sostiene en 7 y exhala en 8. A mí se me pareció tal, o sea, con que uno lo haga exacto. 2-3 veces ya inmediatamente tu pulso cardíaco se reduce Exactamente, sí. y la situación ya está en Sí, manos, que es lo que ese es nos uno pasa. de los ejercicios Que que se hablando, utiliza, exacto, el de bajar el pulso cardíaco. Y cuando uno lo quiere simplemente probar para experimentarlo, porque uno obviamente no debe tragar entero y hacerlo y ya, uno debe decir por qué lo estoy haciendo. Y realmente hacerlo es, una opción es literalmente correr o saltar, hacer algo que te sí, acelere y hacer ese ejercicio que tú dices, hacer esos tiempos que van, el último es más largo y uno enseguida ve cómo el pulso se baja un montón. Cuando uno lo empieza a poner en práctica antes de tocar, pues mira si le funciona. No es como que lo mismo, no es como que no, lo vamos a hacer porque sí. Igual que todo. Yo, por ejemplo, cuando hablo no, con, con los músicos que trabajo, intento preguntarles realmente o sea, para qué estás calentando o para qué estás haciendo estos ejercicios en específico, ¿sabes? ¿Para qué? O sea, lo necesitas para esta obra, o sea, que uno sepa. Entonces, igual, haces el ejercicio, lo pruebas, si te funciona, lo pones a prueba, miras cómo te va en el concierto, sí me disminuyó la ansiedad, no me sirvió para nada, también puede pasar, y pruebas con otro, o sea, tenemos esa posibilidad, no es como copiar algo y empezarlo a hacer y a repetir porque sí, porque eso es lo que muchas veces nos desmotiva y nos aburre, porque cuando uno ve algo que no tiene sentido y uno dice, pues si esto no me está sirviendo, entonces probar es muy importante. sí, claro, tienen razón. Me Sí, gustaría complementar con esto que dice Ruth, que me encanta. Escucho como el podcast de una psiquiatra donde se trata el tema de la campana. Y yo creo que nos pasa un resto, y yo creo que muchos de nosotros, como que, y yo mm, creo que si no son los músicos, o sea, creo que el adulto en general, las personas en general, descansan como culpa. Uno como que tiene algún tiempo libre por descansar y uno es como, no, debería estar estudiando, debería estar haciendo, debería estar haciendo algo con el astrónomo. Es súper raro y dice como no, o sea, el descanso físico y mental definitivamente es importante total, incluso uf, para rendir mejor. sí, ¿Tú estás de acuerdo con eso? muchísimo. Pues parte del bienestar que uno puede tener es tener tiempo de descanso, tener tiempo de compartir con otras personas adecuadamente, hacer otras actividades también. O sea, cosas que te complementen como persona, ¿no? Que te llenen, que te hagan sentir bien. Y una cosa muy importante, es el autocuidado. El autocuidado, tener tiempo para uno poder, sí, no sé, hacer algo como ejercicio o como, no sé, hacer alguna actividad que uno le guste, que también eso es autocuidado emocional, o no sé, muchas cosas que se pueden hacer, que son muy importantes sacarles el tiempo. ¿Por qué? Porque eso también va a depender que tu autoestima, que tu, que tengas como una base emocional como sana y estable para poder hacer otras cosas. Todo se Ujú. complementa. Claro, claro, Natalia. Eso lo hablamos, que día con un maestro increíble. Como que puse la historia y él me comentó, y yo dije, no puedo creer que uno que ve a alguien como tan idealizado, o sea, una persona ya jefe de filas, una cosa como tan allá, él me decía como, no, tengo todo, me falta la motivación, tengo frustración, procrastino, ya no puede ser. Y él me decía, eso que estás diciendo, o sea, se trata de irse a comer el helado, de no hacer nada en media hora, de ver una película, de ver a quien amas, ¿cierto? Como eso realmente siento que se pierde un poco como con esta Ujú, obsesión de que realmente estamos de nuevo como en esta competencia, una exactamente. competencia que... Bueno, entonces hablando de lo que de lo que me decías del autocuidado, eh, ¿qué te parece, Natalia? Sí,
me cuentas un poquito profundizando este tema, como la Claro. importancia del autocuidado Pues bueno, psicológico como yo creo que músicos. este es uno de los temas que puede parecer como que uno dice que no es tan importante o que pareciera que no tiene tanta relación, pero yo diría que es de los que más relación tiene y más importancia tienen. O sea, lo pongo en un nivel muy alto, sin exagerar. O sea, nosotros podemos creer que lo más importante sea, no sé, como la atención, el estudio, lo que sea, un montón de cosas que no es que no sean importantes, pero si lo ponemos en una escala, yo pondría el autocuidado muy arriba. ¿Por qué? Mm. Porque el autocuidado va a ser lo que va a producir la imagen que tú tienes de ti mismo como músico, que es muy importante. Si uno no sabe con qué cuenta como persona, si uno no sabe qué cosas se le facilitan, qué herramientas tiene, qué dificultades tiene, qué defectos, problemáticas, valores, tanto cosas positivas como negativas. Si uno no sabe con qué cuenta, pues es muy difícil poder hacer cosas. Les voy a dar un ejemplo, digamos, con lo que estamos haciendo en estos momentos. Si tanto tú, Jenny, como yo, pues para que las personas entiendan, pensáramos que lo que estamos hablando es una tontería, pues no lo haríamos, simplemente no lo haríamos, porque no sabríamos que estamos o sea, que contamos con ciertas herramientas. Y algo que pasa mucho es que caemos en pensar los músicos que decir cosas positivas de uno mismo es egocentrismo. Entonces, yo puedo Mm. simplemente, o sea, como saber qué herramientas tengo y no estoy siendo egocéntrica en el sentido de que son cosas que están y ya. Es muy diferente a ya uno, no sé, como exagerarlo de alguna manera. Entonces, como que diferenciar esto es muy importante porque es una forma de justamente cuidarnos a nosotros, sabiendo qué tenemos, con qué disponemos, qué cosas positivas tenemos para hacer, para poder tocar, para poder mostrarnos, para poder expresarnos bien, porque sí, como igual, si uno tiene la autoestima baja, no va a querer mostrarse, no va a querer expresarse como es, va a intentar ocultarse de alguna manera o va a pensar que lo que está haciendo está mal o es tonto o es incómodo y pues se va a ver reflejado. Total, yo siento que falta dentro del autocuidado, siento que la autocompasión es una cosa que no se da, y eso lo decía una maestra, decía como, el gremio es lo suficientemente cruel y te va a azotar lo Exacto, suficiente para que tú total. mismo también te des más duro, o sea, no Sí, es ya es necesario, ya están ahí suficiente. para ti. Ya el resto es exacto, ser Total. autocompasivo y cuidarse al máximo. Ya lo difícil está afuera, como tú dices, ya está ahí y es muy importante cuidarse a uno mismo. Mira que yo no sé, ahora que se me vino a la cabeza una película que vi hace relativamente poco, que es sobre la vida de Venus y Serena Williams. Pues lo digo como se pronuncia en español. Eh, y es muy curioso y lo traigo acá es porque era muy importante una parte de la película y era como el papá de ellas la descuidaba emocionalmente. Era una cosa impresionante. Entonces, dentro del proceso de ellas deportivo, que es muy parecido al proceso musical y por eso lo traigo acá, dentro del proceso de ellas como deportistas, él trataba de que no tuvieran muchas entrevistas donde hubieran malos comentarios o malintencionados, que no tuvieran competencias ni siquiera. Ellas pasaron mucho tiempo de su vida Mm. sin competir, sino que fueron casi que directamente al nivel profesional, pero todo eso hizo que las cuidara muchísimo. El papá las cuidó tanto emocionalmente y les dio una base muy sólida en la autoestima que cuando ya lograron competir realmente, pues eran unas cosas imparables. O sea, estaba muy bien. O sea, es un ejemplo
completo de cuando una persona cuida sus emociones y hace el trabajo que tiene que hacer. O sea, funciona muy bien y rinde muchísimo. Claro. Bueno, Natalia, pues Sí, imagínate, ya nos son toca muchos cerrar temas. muy rápido este espacio, eh, esperando que muy rápido, sí, tal vez tener una segunda, una parte dos, porque esto me parece en verdad que es un tema que es muy Ujú, lindo, muy interesante y total. sobre todo muy necesario en todos los campos, a los intérpretes, profes, a todos, en verdad, siento que es una labor que entre todos tenemos que ir tejiendo. Así que me gustaría que me contaras un poco cómo son tus sesiones individuales, que creo que todos necesitamos inscribir ya, pero me gustaría cómo es el proceso que podemos encontrar en tu Instagram Sí, y sí, como sobre bueno, todo esto de sí, las sesiones como les individuales. decía desde el principio, yo trabajo específicamente rendimiento musical y lo trabajo directamente con la persona por la particularidad que hablábamos, que cada persona es muy diferente, tiene necesidades muy particulares. Entonces el proceso está siempre en función de las metas y lo que quiere cada persona, ¿no? Es muy respetable. Entonces sí, son sesiones individuales, normalmente se trabajan en una, 4, 8 sesiones, lo que la persona quiere y también lo que necesita. Y no sé, me pueden contactar directamente del Instagram, ahí también tengo más herramientas que pueden revisar, ahí tengo un ebook, tengo una autoevaluación y bueno, y próximamente también me estoy sacando cosas nuevas que todavía no he expuesto, pero justamente que hacen parte como herramientas y cosas que nos van a facilitar el organizar el estudio. Entonces está en proceso, ya muy pronto sale a la luz para que estén muy pendientes. Ay, genial. Sí, es Tienes un gratuito. ebook Sí, que es gratuito, totalmente. ¿no? En tu Sí, ahí Instagram, hay tu varias, ebook varias cositas que pueden hacer. Igualmente siempre estoy abierta a si tienen preguntas en específico y eso, sí, las respondo sin ningún problema porque pues parte de lo que hago es que me gusta es ayudar el gremio, ¿no? Entonces lo hago, sí, pues no tengo ningún problema, mejor dicho. Si no les dé pena escribirme o preguntarme cosas que parezcan normales, tontas, lo que quieran. Siempre son bienvenidas las preguntas. Bueno, Natalia, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto queda colgadito igual. Eh, yo creo que, bueno, a nosotros también se cumple, Carlos. Yo creo que para todos también se cumple. Un abracito y esperamos entonces una segunda parte y Bueno, mediante. chao. Un abracito.